Deja que el Espíritu Santo te hable, que la unción pueda abrir tus ojos esta noche a lo que Dios tiene. Lucas capítulo 4, por favor. Vamos a ir por algunos pasajes más. Tremenda palabra. Lucas capítulo 4. Si después yo voy avanzando en los pasajes es para poder acelerar el mensaje y no detenerme tanto, ¿sí? Es necesario, por ahí yo les animo que puedan volver a escuchar la prédica y sí, cuando lo ven en YouTube pueden tener las citas bíblicas, estudiarlas, ¿sí? Así avanzamos en la rema que hoy el Señor nos está entregando. Lucas capítulo 4, versículo 18, si leemos desde el 14, tiene que ver, para que se ubique en el contexto, Jesús luego del desierto, Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, pero Él sale del desierto, algo que me encanta cuando lo leo, dice que Él regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Fue llevado por el Espíritu, pero volvió al desierto, ¿cómo? Así vas a salir del desierto. Vas a volver en el poder del Espíritu Santo. Así volvió Jesús. Dice que fue a Galilea en el poder del Espíritu. ¿Lo tienen ahí el versículo 14? ¿Lo tienen, iglesia? Versículo 14, y se extendió su fama. Miren lo que hace la unción. Se extendió su fama por toda aquella región. Y enseñaba en la sinagoga y todos lo admiraban. Y fue a Nazaret, donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Vieron, no tenían este libro así como nosotros, la Biblia, sino que tenían rollos. Le entregan el rollo de Isaías. Y dice que al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito. Vamos al versículo 18. Esto es lo que leyó Jesús. Imagínenlo a Él parado ahí en la sinagoga, todos mirándolo, y Él desenrolla Isaías y dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Él anuncia una palabra que estaba en Isaías, y cuando termina de leerlo, dice ahí el 20, luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes, dijo Jesús. Y ahí se lo querían comer, ¿sí? Porque esa palabra solo la podía hacer propia el Mesías. Era una profecía sobre el Mesías, que el Espíritu del Señor iba a venir sobre él y que él iba a traer buenas noticias a los pobres, iba a darle vista a los ciegos, iba a liberar a los oprimidos. Pero yo quiero decirte que esa es una palabra también para la iglesia. Es una palabra para cuando vos caminás ungido. Esa unción viene, y de eso quiero hablarte hoy. Esta unción, que es el poder del Espíritu Santo, viene sobre los ungidos, dice, con un propósito, con una meta, con un objetivo, que es anunciarle a los pobres que vienen buenas cosas, buenas noticias a los pobres, buenas noticias a los pobres. Pero dice también, y ahí es donde me quiero detener, que esa unción viene para declararle libertad a los cautivos, y muy específicamente en esta noche quiero hablar eso: dar vista a los ciegos. Dar vista a los ciegos. La unción del Espíritu Santo es luz que resplandece ante la ceguera espiritual del hombre. ¿Saben? Para que me puedan entender, todo ser humano de alguna manera tiene como una ceguera al mundo espiritual. No podemos ver lo que se mueve espiritualmente, lo vemos por la fe. Lo podemos entender en el Espíritu. Pero aquí dice que la unción que vino sobre Cristo, el Espíritu de Dios vino sobre Él para anunciar libertad a los oprimidos y para dar vista a los ciegos. Yo en esta noche quiero hablarte de diferentes tipos de cegueras que hay. Y alguno pueda decirme, bueno, pero yo no padezco esto. Ahora vamos a ver si eso no está en nosotros. Porque hay diferentes cegueras espirituales que nos impiden ver lo que el Señor tiene, lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Y sin darnos cuenta, eso se mete en nosotros. Déjenme que les amplíe este primer concepto acerca de cómo la unción trae luz. En Mateo 4:16 dice que cuando Jesús comenzó el ministerio, prácticamente lo mismo que estábamos leyendo en Lucas, hubo otra palabra profética que se cumplió. En Mateo 4, versículo 15, el 16 les voy a leer. Dice que el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz.
y sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Eso fue el comienzo del ministerio de Jesús. ¿Qué es lo que se decía cuando Jesús comenzó a predicar? Cuando Jesús llegó a Galilea, cuando llegó a la tierra de Zabulón, de Neftalí, se cumplió esta profecía de Isaías. La tierra que estaba en tinieblas comenzó a ver gran luz. ¿Por qué se declaró eso? ¿Por qué esa palabra se cumplió cuando Jesús comenzó el ministerio? Porque fue la unción que venía sobre Cristo la que empezó a traer luz sobre ese pueblo que estaba en tinieblas. Miren, esto no había preparado, pero digo, qué hermoso poder traerlo a Bahía, ¿no? Que nosotros nos llamamos Avivar Bahía, que la unción que el Señor nos ha entregado, la que ha soltado sobre nosotros, sea algo que impacte sobre esta tierra de tal manera que todo lo que está hoy en tinieblas en Bahía Blanca, podamos decir, luz resplandeció en Bahía Blanca, la unción está trayendo luz a esta ciudad. Y si no es a la ciudad todavía, al menos a tu vida y a tu familia. Luz que viene. ¿Por qué viene luz? Porque viene la unción sobre tu vida. ¿De dónde viene esa luz que se anunciaba cuando Jesús caminaba a las calles? Esa luz no es la luz del sol, no es la luz de un reflector, es una luz que tiene que ver con el mundo espiritual, que viene por la unción del Espíritu Santo. Dicho en pocas palabras, cuando el Espíritu Santo pone su mano sobre tu vida, va a venir claridad. Va a venir revelación. Lo que está en tinieblas va a disiparse. No sé, los que viajamos a la Barría nos topamos con una densa niebla. Sí, a la vuelta, a la ida, niebla por todos lados. Y ahí uno puede entender qué feo es caminar en tinieblas. Saben que el mundo camina en tinieblas, camina en oscuridad, no tiene el entendimiento claro. Hay confusión en el entendimiento. Pero aquí la palabra nos dice, cuando Jesús comenzó su ministerio, luz resplandeció en ese pueblo. Es típico de la unción del Espíritu Santo traer luz a tu vida, traer claridad. A veces te pasa que lees la Biblia y no la podés entender. Lees la Biblia y no entendés ni un versículo, nada parece que te hablase. Hoy necesitas que luz resplandezca en tu alma, en tu espíritu. Hay una ceguera que se tiene que romper. A veces escuchamos un mensaje y parece que en 2 minutos ya nos estamos durmiendo, no sentimos nada, no podemos interpretar lo que Dios nos está hablando. Ahí tiene que venir luz, hay tinieblas que están molestando. Y por eso quiero ya mismo decirte cuál es la primer ceguera que uno ve en la persona. Quizás todos hemos pasado por esta ceguera. Vamos a 2 Corintios 4, a ver si esto lo sabías, versículo 4. Y la Biblia habla mucho de abrir los ojos. Cuando ustedes lean en la Biblia abrir los ojos, Dios le abrió los ojos. Tiene que ver con abrir el entendimiento. Tiene que ver con que puedas entender lo que no entendías. Ver con claridad tu futuro, lo que Dios tiene. Eso es lo que hoy quiero hablarte, abrir tus ojos espirituales. El Señor cargó mi corazón con esto. Yo creo que Él quiere, como vengo diciendo domingo tras domingo, Él quiere llevarnos a cosas mayores, a cosas más grandes, pero hay a veces cosas que quitar de nuestra vida. Una en esta noche es la ceguera espiritual. Jesús vino a abrirle los ojos a los ciegos. Esa es la buena noticia hoy. Pero ahí 2 Corintios 4, versículo 4, no sé si ya lo tienen, habla de que el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Voy a leerte otra versión un poco más moderna, la NTV. Dice, Satanás, que es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Ha cegado la mente de los que no creen. Fíjense que está hablando de ver, de la vista, pero habla de la mente. O sea que lo que hoy vengo a hablarte es cómo está tu mente. ¿Estás ciega? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás ciego o estás viendo realmente con claridad lo que el Señor quiere soltarte? Aquí dice primero que hay una ceguera puesta por Satanás en la mente de los que no conocen a Jesús, los que no han creído todavía. Hay una ceguera. Por eso no te pasó que le hablas a alguien de Cristo y parece que no te entiende nada. Miren cómo dice esta versión. Dice, ha puesto una ceguera, ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la luz de la buena noticia, la luz del Evangelio, y no entienden el mensaje. ¿No te pasó? Que le hablas a alguien de las cosas del Señor, le hablas de salvación, de sanidad, y te miran, ¿qué? Porque aquí dice la palabra que Satanás pone un velo. Por eso es muy importante cuando le hablas a alguien de Cristo. Yo una vez me acuerdo, hablaba con Sofi y Juli, le hablaba de sus amigos, le decía, cuando ustedes le hablen a alguien, busquen la oportunidad de que les dejen hacer una pequeña oración. Yo lo he vivido esto en la calle cuando le predico a alguien. ¿Me dejas orar por vos? ¿Qué? Una oración, quiero bendecirte en tu necesidad. Ahí en el kiosco, Mario. A veces incomoda, pero la oración hace que se le abren los ojos a la persona.
Muchos terminan después que hiciste una oración sencilla. Padre, te pido que le des lo que te están pidiendo, bendice su vida, su familia. Y le sale una lágrima o se le abren los ojos espirituales. La oración es impresionante, abre los ojos. La primer ceguera que la gente sufre es una ceguera puesta por el diablo. No es el pastor que lo dice la Biblia. Satanás cegó el entendimiento. Por eso le llamamos muchas veces a clamar por la gente perdida. ¿Por qué cuando vos invitas a alguien a la iglesia te dice, sí, voy a ir? No viene. ¿Por qué cuando le hablas algo de Cristo parece como que no lo entienden? Hay una ceguera, hay algo del diablo que romper. Amén. Por eso Jesús dice, he venido bajo la unción del Espíritu a librar al oprimido. Eso se llama opresión. Y a dar vista a los ciegos. Y a anunciarle apertura de cárcel. Fíjense que lo que leímos al comienzo habla de libertad de la opresión y en el medio habla de quitar la ceguera. Es una ceguera que viene por opresión de Satanás. Saben que el diablo eso es algo que pone sobre el que no cree, no puede entender el mensaje, pero nosotros con oración podemos romper esa ceguera. Así que si tenés a alguien que le estás hablando de Cristo y vos ves que no entiende, como que no lo puede ver, a veces pasa gente nueva que viene aquí y es como que no entienden lo que se está hablando. Hay una ceguera que no les deja ver. Orá por tu amigo, orá por tu familiar que estás trayendo y decirle, Señor, oro contra esa ceguera que puso Satanás, abrile el mensaje para que lo pueda creer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pídanselo al Señor, rompan eso que Satanás pone. De movida ya arrancamos en esa batalla. ¿Le estás hablando a alguien? Que Satanás lo hizo ciego. Y muchos de los que están sentados aquí en un momento fueron ciegos también y no podían ver. ¿Y qué es lo que te cega el enemigo? No te deja ver la obra de Cristo. No entendés el evangelio. ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué lo mataron ahí? Pero cuando el Espíritu Santo quita esa ceguera, el inconverso, el nuevo, entiende, Jesús perdonó mis pecados. No era que estaba el Hijo de Dios solamente ahí están representados mis pecados. Él cargó con mi culpa, Él me perdonó. Y eso se llama luz que resplandece a nuestro corazón y nos convertimos. Y viene salvación. Esa es la primera ceguera que se va. Es la primera ceguera. Y no te olvides, esa ceguera viene por opresión, viene por obra de Satanás. Y tenemos la autoridad para decir, vete fuera, Satanás. Y esa ceguera se tiene que caer. Cuando le predicas a alguien de Cristo, ordenale al enemigo ahí en tu corazón que se retire. Si puedes orar por él antes, hacelo. Hay una guerra espiritual. Es algo horrible cómo el enemigo enceguece a la gente. Pueden estar muriéndose y saben que el único que los va a sacar es Dios, pero no lo pueden ver. Están ciegos. Es desesperante, pues están ciegos. Y vos le hablás y parece que el mensaje no llega, pero volvamos a lo que decía al principio, la unción. La unción le da vista a los ciegos. Por eso cuando Jesús hablaba había multitudes de ciegos espirituales que comenzaban a entender el mensaje y multitudes lo seguían. Diga conmigo, la unción es la luz que necesitamos. Amén. ¿Por qué cuando le hablas a uno no entiende? Porque no le ha resplandecido la luz de esa unción. La unción, el Espíritu Santo, mis amados hermanos, la unción es la que hace que esa ceguera se corre. Ahora lo vamos a ver más. Voy a hablarte de un segundo velo. Vamos ahí nomás a 2 Corintios, pero capítulo 3. Y prepárense. Aquí algunos de nosotros, vieron que uno tiene la costumbre de decir, esta palabra es para el que está atrás. Seguro que le está hablando el que está allá. Vamos a decir, esta palabra es para mí. Amén. 2 Corintios 3. Versículo 13, es lo que se conoce como el velo de Moisés. Tal vez no es una ceguera total, pero este velo impide que puedas ver lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Es un velo religioso que se pone en nuestro corazón y viene por herencia. Ese velo viene por herencia. Yo quiero leerte el pasaje primero, 2 Corintios 3, versículos, vamos a leer desde el 13. Dice, no hacemos como Moisés, escuchen esto, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó. Eso es ceguera. Se lo leo de vuelta. Sin embargo, la mente de ellos, del pueblo de Israel, se embotó. De modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. ¿Lo entendieron? Dice que Moisés cuando salía de la gloria él se ponía un velo, un manto, porque era tanta la gloria que le brillaba la cara. Pero aquí Pablo es muy fuerte lo que dice Pablo, con revelación. Él dice, lo que pasa es que Moisés tapaba una gloria que se iba a extinguir. Ya Pablo conocía la gloria de Cristo, que es mayor. Amén.
Y él dice, él la tapaba y ese velo le quedó al pueblo. Entonces, yo quiero decirles esto, es un velo que se hereda, que muchas veces viene por herencia de quienes nos han pastoreado, quienes nos han enseñado la palabra, tal vez de pequeños. No digo que lo hayan hecho mal, pero a veces sus propios velos se nos pasaron a nosotros. Por eso es muy importante que los pastores puedan hablar bajo la unción y enseñar cosas que la unción nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña, porque eso quita los velos de los pastores y va a llegar a ustedes un mensaje ya en revelación, no tapado, no oculto, no un mensaje que está oscuro, sino claridad. Eso es lo que trae la unción. Por eso también viajamos al lugar donde está el ungido muchas veces para recibir más revelación, más enseñanza, que el Señor nos quite los velos. Pero quiero ser práctico en esto. Vamos a llamarlo el velo de Moisés. Eso es una tela que te tapa los ojos, pero tiene que ver con la religiosidad. Tiene que ver con la manera en que aprendiste las cosas de la Biblia, que yo creo que está bueno que hayamos estudiado la Biblia de comienzo, de pequeño. Eso es buenísimo, es fundamental. Pero a veces hay cosas que hemos aprendido que no están tan bien aprendidas. Y necesitamos de alguna manera que el Señor quite el velo y nos muestre el Espíritu Santo lo que Él quiere de nuestra vida, lo que Él realmente quiere revelarnos. Muchas veces sucede que hay enseñanzas bíblicas que el Señor comienza a revelarnos y por ese velo no lo podemos ver. No lo podemos ver. Ese velo, vamos a seguir leyendo el 16. Me gusta como dice la NBI en el 15, dice: siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. ¿No te pasó esto alguna vez? Que como cuando alguien o el pastor o la pastora están enseñando algo, parece que no le captamos la enseñanza. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? No lo entiendo. Hay un velo que se tiene que correr por el Espíritu. Ahí dice el 16. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Digan conmigo fuerte: el velo es quitado. ¿Cuándo? Cuando alguien se vuelve al Señor. En el momento que abrís tu corazón a Él, es maravilloso. Se corre un velo, es quitado. Es quitado. Llévate esa palabra en el corazón. El velo es quitado. Cada vez que uno se vuelve al Señor, esto lo está diciendo Pablo, y es lo que Israel no pudo hacer. Escuchen esto: Israel jamás se pudo sacar ese velo. Por eso no pudieron ver en Jesucristo al Mesías. No lo pudieron ver. Para el judío, Jesús no es el Mesías, porque tienen un velo. Que ellos tenían un prototipo de cómo tenía que ser el Mesías. Ellos esperaban a alguien como David. A veces ese velo es comparar lo nuevo con lo viejo. Estás aferrado a lo viejo, a las formas antiguas, a lo que quizás Dios quiere renovarte, pero estás tan aferrado a eso, y como lo nuevo no coincide con lo viejo, no lo agarras y no lo puedes ver. Estás ahí en el pasado. A veces eso te produce un velo que no te deja ver lo que Dios tiene y lo que te va a entregar este año. Pero es necesario que te vuelvas al Señor y ese velo sea quitado. Les decía, no pudieron ver a Jesús porque esperaban a un rey como David. Esperaban un guerrero que los libre de Roma, que golpee a Roma, que le traiga juicio de Dios a Roma. ¿Y qué vino? Vino un cordero que montaba un burro. Un hombre manso, que no buscaba la guerra, que traía otro reino, el reino celestial. Y porque no era el que ellos imaginaban que iba a venir, nunca lo pudieron ver. Estamos a hoy día y los judíos todavía están esperando el Mesías. Y el Mesías ya vino. Y a veces Dios es así con nosotros, está trayendo algo nuevo, está dándote una oportunidad de liberación, de transformación, y no lo vemos porque estamos esperándolo de otra manera. Hay un velo que no nos deja ver que tenés delante una oportunidad inmensa de cambios tremendos para tu vida y tu familia, para desatar bendición, y a veces lo dejamos pasar por ceguera, por nuestros preconceptos, porque tenemos el velo de Moisés. Créame, y se lo digo como pastor, y nos pasa a nosotros también, no hay peor cosa que este velo, no hay peor cosa. Y pasa cuando sos cristiano de muchos años. Estás como con mentalidad cerrada, a veces con un velo ahí que no te deja ver lo que Dios te está hablando. Y decís: Señor, háblame. Y Él te está hablando, pero el velo no te lo deja ver. ¿Cuántos creen que este velo va a ser quitado en esta noche? Digan conmigo: yo no quiero el velo de Moisés. No lo quiero. Amén. Se tiene que ir. Ese velo tiene que ser quitado. Y dice ahí: cada vez que alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Vuelvo a lo mismo. Es el Espíritu Santo el que arranca los velos. ¿Saben? Cantidad de pastores, esto lo pueden, muchos hermanos lo saben, hemos escuchado testimonio, cantidad de pastores que cuando se acercaron al Espíritu Santo dijeron: no sé qué pasó, pero se me abrieron los ojos. Se me corrió un velo. El Espíritu Santo es maravilloso para quitar ese velo. Si hay alguien que sabe sacar ese velo, es el Espíritu Santo. Él lo saca, te hace ver
un camino cuando no estabas viendo una salida, una solución. Él te abre los ojos, Él te los abre, te muestra una fuente en el medio del desierto, como pasó con Agar. Y ahí tenía una fuente y el Señor se lo mostró y pudo salvar su vida. Ese velo tiene que ser quitado. Pero fíjense, no por casualidad dice ese mismo pasaje: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Muchos conocen ese pasaje, lo han cantado, pero tiene que ver con el velo. O sea, si vos estás tapado tus ojos espirituales, todavía no fuiste libre, necesitas romper ese velo. La Biblia habla que el Espíritu Santo tiene que hacerte libre todavía. Tiene que quitar ese velo, porque ese velo te está impidiendo que veas lo que Dios te quiere decir. Está impidiendo que accedas a lo que Él tiene. Ese velo tiene que ser quitado. Habla de libertad. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. O sea, algo se tiene que romper. Ese mismo velo lo usaba Israel en la época de Jesús para tapar en el templo y simular que tenían el arca, y no la tenían, el arca del pacto. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se rasgó. Así va a pasar esta noche. Es la unción que rasga el velo para que vos puedas ver, para que te puedas ver a vos misma o a vos mismo como Dios te ve. A veces esa vista de uno mismo es tan despreciativa, o a veces la vista de uno mismo. Hay tanta culpa en el cristiano hoy, pero que hoy pueda decir: Señor, arranca este velo de culpabilidad, arranca este velo de mis cosas pasadas, que yo pueda verme como un hijo redimido por la sangre de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Muchos necesitan esto, sacar ese velo. El Señor me ve santo por su sangre, por sus obras en la cruz del Calvario. Ese velo se tiene que quitar hoy, y cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. El velo es quitado. Gloria al Señor por eso. Déjenme decirles el último en esta hora. Vamos a Lucas 24. ¿Saben? Yo quiero contarles algo. Cuando estaba en pleno desierto, allí en los tiempos de prueba y dificultad grande para nuestra vida, yo llegué un tiempo, me acuerdo que fui al secreto con el Señor y decía: Señor, no sé si a usted le ha pasado esto. Decía: Señor, por favor, mostrame qué es lo que estoy haciendo mal. No entiendo, Señor. Estoy en el lugar que tú me llamaste, vine a servirte, te busco, estoy con mi familia buscándote y no entiendo, Señor. Era desesperación, porque no hay peor cosa, no sé si a ustedes les pasa esto, que saber que hay algo que no estás viendo. A mí me desespera. Digo: Señor, ¿dónde está? ¿Qué es lo que...? Y el Señor mismo tenía que tratar con mi vida, porque sé que había un velo. Y tenía que entender todavía en un proceso, como nos habló el pastor Gustavo ayer, un proceso que todavía no había atravesado para que ese velo se corra. ¿Saben? Eso no lo tengo en el mensaje, pero yo creo que hay velos que se caen cuando atravesamos el proceso. Se corren. Y ves y entendés por qué pasó lo que pasó. Por qué me iba así como me iba. Así que yo quiero animarte, mi hermano. No te desesperes. Si estás en ese proceso con el Señor, persevera, porque Él va a quitar ese velo. Y muchas cosas que hoy no entendés, las vas a entender. Te puedo asegurar por experiencia propia que las entendés. Vas a ver tus propios defectos y te vas a avergonzar. Y decís: Señor, ¿cómo pude hacer tal cosa? Pero vas a celebrar que el Señor te mostró las cosas, te abrió los ojos. Muchas veces en el desierto los ojos se abren. Y es lo que más le escapamos al desierto, a la prueba. Pero es en la prueba donde tus ojos muchas veces se van a abrir. Y vas a ver al Señor mostrándote lo que Él quiere que cambies, lo que Él quiere que sea transformado en tu vida. Y gloria a Dios que se abren nuestros ojos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque cuando uno abre sus ojos, se abrieron los ojos espirituales. Lo hermoso de esto es que decís: Señor, déjeme que lo diga así, qué tonto que fui. ¿Por qué no me di cuenta antes? A veces hablo con mi esposa y digo: ¿cómo me hubiera gustado ir 10 años atrás y agarrar al viejo Diego? Decirle: esto es lo que tenés que hacer. Pero no estaba preparado. Y a veces nos peleamos con el Señor: Señor, ¿por qué? Y yo ese tiempo decía: Señor, ¿por qué no entiendo lo que me pasa? Él no me podía decir por qué, no estaba preparado mi corazón. Tenía que seguir quebrantando para poder abrirme los ojos, pero los ojos se terminan abriendo, amén. Y uno ve después cómo progresar, cómo conquistar, cómo ir hacia lo que Dios tiene. Pero siempre estaremos en un proceso donde el Señor nos va a llevar a más revelación y a cosas más grandes. Va a seguir trabajando, por eso seguimos buscando lo que Él tiene para nuestra vida. Déjenme, les termine con esto, con Lucas 24. Les decía aquí, no quiero leer todo el relato por una cuestión de tiempo, pero este es un pasaje donde quiero explicarles: las mujeres que fueron a la tumba de Jesús se encontraron que la tumba estaba vacía. Unos ángeles le dijeron: no está aquí el que ustedes buscan, ha resucitado.
vayan y díganle a los discípulos. Ellas van a los discípulos y le cuentan que vieron la tumba vacía. A mí me impacta esta palabra. El 24:11, creo que causa dolor esta palabra también. Dice que a los discípulos el relato les pareció una tontería. El relato le pareció una tontería, así que no les creyeron. La otra versión, qué dolor, ¿no? Los discípulos mismos del Señor, Jesús le había dicho 1000 veces, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y oh casualidad que no fueron ellos los que lo vieron primero al Señor, lo ven las mujeres, María, Magdalena y otras más. Y vienen y le cuentan a los discípulos, para que ellos puedan creer por fe. Jesús no estaba ahí, la tumba está vacía. Vimos 2 seres que nos dijeron que no busquemos al Señor ahí porque Él ya resucitó. ¿Y qué dijeron los discípulos del Señor? Están hablando pavadas. Eso es una pavada lo que ustedes dicen. Dice que a ellos les pareció locura, dice una versión, las palabras de ella y no las creían. Dice que ese mismo día había 2 muchachos que fueron por el camino de Emaús. ¿Y saben qué? Ahora sí, Jesús comenzó a caminar con ellos. Jesús comenzó a caminar con ellos. Estos mismos discípulos, porque no solo eran los 11 discípulos del Señor, porque ya no estaba Judas, había más discípulos. Y dice que 2 de ellos caminaron y Jesús se le acercó. Miren, lo tienen ahí el 24:16. Dice, pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Los mismos que dijeron a la noticia de María que era una pavada, una tontería, los que no creyeron tenían sus ojos velados. Y cuando Jesús se puso a caminar con ellos, imaginen esto, al menos sentir la gloria. Si no le reconocieron porque estaba en el cuerpo glorificado, pero sentir la gloria del Jesús resucitado. No, nada se les movió, porque sus ojos estaban velados. Y saben que Jesús se les comienza a acompañar en el viaje y le pregunta qué es lo que les pasa. Y ellos comienzan a decirle, ¿es que acaso no sabe lo que pasó? Se murió el Hijo de Dios, lo mataron. Estaban amargados, estaban en tristeza. Ahí podríamos hablar de frustración. De hecho, si ustedes leen ahí el 21, dice, para nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Dice, esperábamos que Él fuese el que redimiese a Israel. O sea, estaban desesperanzados, habían perdido la esperanza, estaban angustiados porque esperaban justamente otra cosa de lo que realmente iba a suceder. Cristo iba a resucitar, pero no vendría como un rey como David, sino como un Cristo de gloria. Pero miren, cuando el Señor les comienza a hablar, si vamos al 25, dice, entonces Él les dijo, y presten aquí atención, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Todo lo que han dicho los profetas. ¿Cuál fue la exhortación de Jesús a estos 2 discípulos? Y luego lo haría también con los discípulos, con los 11 apóstoles. Su incredulidad. ¿Qué es lo que trajo velo sobre estos discípulos en ese momento? No solamente la tristeza, la desilusión, la desesperanza, que eso trae mucha oscuridad a nuestros ojos. Cuidado con esto. Cuidado cuando se desaniman, porque eso trae un velo a tu corazón. Y no te deja ver ni siquiera la promesa que el Señor te está dando. Parece que no nos entra nada, parece que nada nos levanta porque hay tristeza, hay angustia. Pero más allá de la tristeza o la desesperanza, yo veo que estos muchachos, por lo que Jesús le dice, eran tardos para creer. Tardos para creer. ¿Qué es lo que estoy diciendo en esta noche? Cuando te vuelves una persona que razona demasiado lo que Dios te está diciendo, te vuelves una persona tarda para creer. ¿Qué quiere decir? ¿Soy lento para creer? Doy tantas vueltas en mi mente, y cuidado Bahía con esto, porque somos una ciudad que nos gusta razonar, nos gusta lo intelectual y está bien, pero las cosas de Dios no se razonan. Las cosas de Dios se creen por fe y se reciben no por vista, sino por la fe. Y cuando Dios te da una palabra, no la pongas a razonar. Cuando Dios te da una promesa, no te pongas a sacar cuentas y cálculos. Dios te lo dijo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él dijo que iba a resucitar y Él resucitó, pero era tanta su razón en la mente, su incredulidad, y que los llevó a ser tardos para creer. Qué dolor en el Señor, que tiene que exhortarle y decirle, ¿por qué tardan tanto para creer? Y esa palabra como que me golpea el pecho. ¿Por qué tardan tanto? Y yo quiero decir hoy, Bahía, ¿por qué tardas tanto en creer en lo que Dios tiene para ti? ¿Por qué tardas tanto? Acelera esa fe, vamos, acelera esa conquista creyéndole a Él. No calcules tanto, créele.
Créele, si te da una palabra, lánzate en lo que Él tiene. Pero no seas tardo para creer. ¿Qué expresión esta? Tardos para creer. Dice la palabra en el 27 que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿Qué hizo Jesús? Les abrió las escrituras. Si miran el 32, este es el testimonio de estos dos chicos, estos dos discípulos. Dice, se decían el uno a otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Y yo quiero decirte ahí dos cosas, y cierro con esto. ¿Qué es lo que va a quitar el velo de la incredulidad? Número uno, el fuego. ¿Por qué digo el fuego? Los discípulos sentían calor en el pecho. Sentían que cuando Jesús les hablaba las escrituras, les ardía el corazón. El fuego quita la incredulidad de tu mente, quita ese velo de incredulidad que se metió en nosotros. El fuego lo quita. Pero hay otra cosa más. Dice que Jesús les abrió las escrituras. Jesús va a abrirte las escrituras. Si quieres que ese velo se corra, prepárate esta semana. Dios va a abrirte las escrituras. Pero tienes que acercarte a Él con hambre, con sed. Decir, Señor, no puedo ver lo que tú me quieres entregar. No puedo entender tus promesas, no las veo en este desierto. Pero ábreme tus escrituras, muéstrame tu palabra. La palabra es una lámpara que te va a sacar de esa confusión. La palabra va a sacar esa tiniebla que está en tu mente, que no te deja entender. Tienes que ser perseverante. Señor, ábreme las escrituras. Necesito entender. Alguien que me dé un amén a eso. Aquí en la palabra está tu salida. Yo cuando estoy en aprietos, muchos lo deben hacer también. Dice, ¿dónde está papá? Pleno mediodía, horario de trabajo, desapareció. Está en la pieza, corriendo. Señor, tengo un problema, ¿qué hago? Muchas veces lo tuve que hacer y muchas veces he ido hasta con un voto a la pieza. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dame una palabra. Esta semana que hemos batallado para ir a la barría, he ido, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y la palabra viene y el velo se corre. ¿Estás viendo tormentas? ¿Estás viendo montañas? Y viene la palabra. Dios te va a abrir las escrituras. Vas a ver después de la montaña. Vas a ver después de la ruina, de la dificultad del desierto. Vas a ver lo que hay después y te vas a lanzar a lo que Él tiene. Y Él va a sacarte esta noche de ser tardos de corazón para creer. Que el Señor encuentre en Avivar Bahía gente que le cree rápido al Señor, no que está dando vueltas. El Señor me dijo, pero voy a ver si realmente es del Señor. ¿Por qué no te lanzas? Si Él te dijo, créele. Parate en esa palabra. La escritura se te abrió para algo, para quitarte el velo. Y parece que el Señor quiere sacar el velo y nosotros lo agarramos. No te lo suelto. Porque nos da miedo, porque no nos animamos. Pero qué tremenda la unción. Jesús, siempre Jesús, ungido, sus enseñanzas, abriendo las escrituras, quitaba el velo a la gente. Y decían, ¿qué tiene este hombre? Que cuando habla sus enseñanzas no son como todos. Cuando Él habla algo nos perfora el corazón. Aquí los de Emaús dice, cuando Él nos hablaba las escrituras nos quemaba el corazón. Eso se llama unción del Espíritu Santo. Cuando Jesús hablaba en la unción. Cuando un hombre ungido te habla en la unción del Espíritu, para que ese fuego se avive en tu corazón. Y yo quiero simplemente, a modo de conclusión, ¿cómo hago para quitar ese velo? Hemos hablado esta noche. La unción del Espíritu Santo. Digan conmigo, la unción del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer para que el velo sea quitado? Dijimos, volvernos al Señor. Volvernos al Señor. Si estás dando vuelta en un desierto y no estás viendo con claridad, te sientes con un velo, vuélvete al Señor esta noche de todo tu corazón. No te vuelvas a medias, no te vuelvas un poquito, vuélvete al 100 y el velo se quitará. Las escrituras van a quitar el velo de tu mente. Las escrituras hacen de tu mente una mente mucho más inteligente, más hábil, más sabia, porque las escrituras se te revelan y quitan el velo. Quitan el velo. Y quiero decirte que también cuando las palabras son impartidas por ungidos, por eso es necesario oír de hombres ungidos palabra. Uno dice, ¿para qué si yo puedo solo leer la Biblia? Amén, esto es poderoso. Pero qué bueno cuando puedes oír un mensaje que viene del ungido. También ellos están hablándote revelación para que el velo se corra de tu mente, de tu corazón. Yo les soy sincero, por experiencia personal, me ha tocado tener que entender cosas por boca de los ungidos que yo mismo no las entendía. Respuestas que el Señor tuvo que darme, como contaba Luciano, las palabras que recibieron ayer. Son cosas del Espíritu que van a quitar el velo de tu corazón.
Cuando no hay velo, ves lo que Dios está haciendo. Cuando no hay velo, entiendes lo que Dios está haciendo. Entiendes el tiempo de Dios. Deja de dar vuelta y dices: Señor, yo me paro, esto es un tiempo para mi vida, no lo voy a dejar pasar. Eso es que Dios quitó el velo. Que Dios quitó el velo. ¿Saben? Cuando, lo más triste, cuando uno está cegado, la oportunidad pasa así, adelante tuyo. Y no la puedes ver. No la ves. Por eso hoy les llamo, iglesia, a que no dejen ese velo ahí. Digan: Señor, quítame el velo. Déjame ver, porque no quiero perder nada. No quiero que se me pasen los años. A veces estamos ciegos y los años corren y no vemos lo que Dios nos está poniendo delante. Vamos a ponernos de pie, amada iglesia, y vamos a orar a Él. ¿Saben? El apóstol Pablo, el que les leía hoy, que hablaba del velo de Moisés. Ustedes conocen la historia del apóstol Pablo. Tuvo una experiencia que un rayo del cielo vino sobre él y él cayó. Él estaba persiguiendo cristiano y una gloria vino y lo tiró al piso. Búsquenlo, después está en Hechos 9. Y esa gloria, él escucha una voz del cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él queda ciego, dice, después de esa experiencia, siendo un religioso, quedó ciego por 3 días, no comió ni bebió y quedó en una ceguera tremenda. Pero Dios levantó un hombre, Ananías, que nadie sabe bien quién era, pero era un líder de la iglesia, que le vaya a orar a Pablo después de esos 3 días. Y fue Ananías, dice la palabra, esto es tremendo, y puso sus manos sobre Pablo, aunque Ananías no quería ir porque le daba miedo, porque era un perseguidor de la iglesia. Y cuando le impone las manos, dice que él recibió el Espíritu Santo y de sus ojos, dice literalmente la Biblia, en Hechos 9, se le cayeron como unas escamas. Es impresionante, estaba estudiando esto. ¿Vieron las escamas? ¿Cuánto conocen las escamas de los peces? Que son como unas láminas muy delgadas, medias transparentes. Dice que cuando le oraron a Saulo, ¿usted se imagina estar ministrando a alguien acá y de golpe vemos que caen acá unas escamas al piso? Y dice: ¿Qué es eso? Se le cayeron a Saulo unas escamas de los ojos. ¿Por qué digo esto? Esas escamas son el velo que a veces cubre tu corazón. Pablo era un religioso, un perseguidor de la iglesia y estaba equivocado en su concepto y algo se salió de sus ojos. Primero quedó ciego. Esa ceguera representaba, como les hablaba hoy lo que nos pasó, representaba la ceguera que tenía Pablo. Dios le tuvo que hacer entender: Pablo, estás ciego, pero hoy quiero abrir tus ojos. Y trajo un Ananías que le imparta. Eso se llama impartición. Solo Ananías puso su mano sobre su cabeza y a Saulo se le caen las escamas. Y a partir de ese día Saulo entendió lo que Dios quería hacer, lo que era la gracia, y se convirtió en un hombre de Dios tremendo. Mucho del Nuevo Testamento está escrito por este Saulo que se convirtió en Pablo. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo en Pablo? Fue abrirle los ojos, y es lo que Dios quiere hacer hoy con vos. ¿Por qué, pastor? Porque si te abre los ojos vas a entender lo que Él quiere hacer con tu vida. Vas a entender por qué te pasan las cosas. Porque Dios tiene un propósito y te quiere levantar fuertemente. No quiere que desperdicies tu vida, quiere que seas usado por Él. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias esta noche, porque tu palabra no viene en vano, tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra vino por algo esta noche. Sí, Señor, te adoramos. Te adoramos esta noche. Esto es algo que yo no puedo hacer, solo tú, Señor. Abrir nuestros ojos. Todos necesitamos esta noche que se corran velos. Todos necesitamos esta noche. Si hay algo que nos ha mantenido como en oscuridad o nos ha tapado los ojos, Señor, yo clamo para que ese velo se corra, pero también clamo para que nos volvamos a ti. Si alguien se vuelve al Señor esta noche, el velo es quitado. El velo es quitado. El velo de Moisés, el velo de la religiosidad. Muchas veces es un velo que hemos heredado. Señor, quita el velo esta noche. Vamos a adorarlo. Pídele, quita el velo esta noche de mi vida. Quítalo, Señor. Entre tus brazos me esconderé. A ti correré. Entre tus brazos me esconderé. A ti yo correré.